Hola a todos, mi nombre es Felipe, but you can call me Pipe. Bienvenidos nuevamente a este grandioso podcast. Bienvenidos nuevamente a este grandioso podcast donde toco temas de autoestima. Estamos en proceso de fortalecer nuestra autoestima, nuestra relación con nosotros mismos, para así llegar a tener un magnífico potencial. Bueno, en el capítulo pasado tuve problemas de audio, me disculpo totalmente. Sé que ver contenido con audio poco claro o muy distorsionado es terrible. Por eso hoy me encargué, hoy estoy grabando desde acá para que se pueda escuchar mucho mejor. Pero pues por ahora concentrémonos en nuestro tema de hoy y vamos a seguir creciendo como personas, así bien fantástico todo. Listo. El día de hoy quería hablar un poco acerca de la autopercepción que uno se tiene y de cómo esto influye en las relaciones sociales que tenemos con los demás. Obviamente, cuando nosotros tenemos una autopercepción positiva, eso nos da una facilidad ante la sociedad inimaginable. Me voy a poner como ejemplo a mí mismo. Cuando yo era más joven, para mí la vida siempre fue dura desde mi perspectiva, porque yo me sentía muy solo, porque yo sentía como el rechazo de la sociedad, como que no encajaba en ningún lado, como que todo el mundo estaba o en mi contra o, bueno, etcétera. O sea, no me sentía cómodo completamente, ni en los entornos, ni con las relaciones que tenía. Entonces, básicamente, me quedaba o me sentía muy vacío. Pero pues desde hace poco tiempo empecé a desarrollar nuevamente mi personalidad y a conocerme a mí mismo. Esto me ha permitido llegar a conocer a personas maravillosas que pues me han llenado la vida también, pero también me ha permitido conocerme a mí mismo. ¿Cómo afecta mi relación conmigo mismo? Cuando yo era joven o más pequeño, yo sentía que yo no encajaba. Y esto, pues, a día de hoy me llevaba a pensar como, bueno, no tengo amigos, o soy muy feo, o bla. Lo que pasó fue que cuando yo era muy joven, me tenía una autopercepción de feo, de gordo, de poco inteligente, por no decir bruto. Pero a medida que yo fui creciendo y en estos últimos años yo he trabajado en todos esos pensamientos, porque al final del día son pensamientos, no es una realidad absoluta en la que estamos viviendo, entonces podemos tocarlo desde ese punto. Esos pensamientos no son la definición de quién soy como persona, porque yo me tenía en un pensamiento totalmente abismal, o sea, me tenía en las últimas, porque yo sabía que yo me estaba haciendo daño a mí mismo. Pero entonces, cómo esta autopercepción nos ayuda a movernos ante el mundo. Lo que sucede es que la gente se da cuenta, la gente entiende que uno tiene o ciertas inseguridades o tiene cierta problemática y uno no logra avanzar mediante las actividades que uno hace. O que si presenta algún tipo de dificultad es como, no puedo. Miren, si yo hablo directamente del cómo la gente me ha tratado después de que mi autopercepción cambió, va a sonar muy ególatra, va a sonar totalmente distinto a como yo lo hubiera dicho hace 5 o 10 años. Pero a día de hoy siento que ninguna persona puede vulnerarme a mí mismo o bueno, vulnerarme a mí por la autopercepción que yo tengo. Porque yo sé que soy una persona que no tiene la razón siempre. Pero al darme cuenta que yo no tengo la razón, busco otras perspectivas, abro mi pensamiento hacia los demás, escucho y doy mi opinión, como ese paso a paso, ¿saben?
porque puede que yo sí estuviera gordo y que mi autopercepción fuera de estoy gordo o no tengo un peso sano o me siento mal conmigo mismo en ese momento y yo transformé esa autopercepción y pasé al siguiente stage o a la siguiente etapa que es básicamente soy una persona sana, soy una persona con un peso sano, mi cuerpo es divino, mi cuerpo está bien, es perfecto. Entonces, cuando tocamos ese punto de la autopercepción y de esa transformación, porque tenemos dos puntos, una visión negativa de uno mismo y una visión positiva. Obviamente, eh, en la visión positiva, yo he crecido mucho más de lo que me hubiera imaginado que en mi versión negativa. Claro, cuando yo digo que yo soy una persona sana, yo empiezo a investigar qué hábitos, cómo se ejercita, cómo se alimenta, cómo se desarrolla, cómo se crece en términos de una persona sana. Y entonces ahí es donde yo cambio mi perspectiva, donde yo digo, bueno, yo tengo un peso saludable. Simplemente en esta época, en mi perspectiva negativa, no trabajaba lo suficiente en mí. Yo crecí siendo una persona obesa. Y llegó un punto en el que yo ya me distorsioné. Ese término de dismorfia corporal, yo era la definición de dismorfia. Hubo un tiempo en el que yo ya estaba con un peso normal, pero yo me sentía gordo, yo me sentía poco atractivo ante la sociedad. Eso me limitó en mis relaciones sociales. Yo no salía, yo no compartía con la gente, no me sentía capaz de atraerle a las personas. Y cuando yo cambié, cuando ya me di cuenta que yo realmente era una persona valiosa, cuando me di cuenta que tengo belleza en mi interior y en mi exterior y que puedo trabajar por mí mismo, eso influyó totalmente en las relaciones como persona. Yo ya discuto, yo ya hablo, ninguna persona es capaz de vulnerarme porque yo soy la voz, la única voz que puedo escuchar. Pero yo no lo hago desde un punto de juzgarme a mí mismo. Yo lo hago desde un punto de crecimiento. Entonces, cuando busco ese crecimiento, estoy diciendo, bueno, que puedo mejorar para mí mismo, no para la sociedad. Porque tenemos que poner el límite. Uy, voy a tomar agüita. Si a la sociedad le afecta que yo esté maquillado, arreglado, que yo esté bien presentado, que haga ejercicio, que coma bien, que coma mal, eso es lo único que me tiene que importar a mí. A ellos podrán dar su opinión, pero eso no significa que ellos también tengan una verdad absoluta y que yo vaya a permitir que su opinión me afecte. Está bien tener un crecimiento personal y permítanse tener un crecimiento personal, pero no lo hagan por la sociedad, háganlo por ustedes. Hay muchos temas, tanto de peso, de belleza, maquillaje, piel, etcétera. Básicamente estándares de belleza. Uno no tiene que cumplir esos estándares para ser o para existir en la sociedad. Uno puede existir como uno se sienta mejor. Lo que uno tiene que ser es, es tener una autopercepción positiva y saber desarrollarse a uno mismo. Porque eso sí, no todos tenemos las mismas habilidades. Siento que todos en cuestión de crecimiento nos desarrollamos en distintos ámbitos. ¿Esto que permite? Que tú tengas una opinión y que fulanito tenga X opinión. Es lo único que va a pasar. Entonces, cuando nosotros buscamos este crecimiento personal, no puede que no a todo el mundo le guste. Obviamente, para mí sigue siendo nuevo el hablar frente a la cámara, el desarrollar una conversación fluida con ustedes, pero
al fin y al cabo yo soy el que está permitiendo esta comunicación y yo soy el que tiene un objetivo a alcanzar, que es comunicarme con las personas para hablar de amor propio, etcétera, etcétera. Eso a nadie le tiene que afectar. Y, por ejemplo, qué gran ejemplo, el poder hablar el poder tener un podcast. ¿M? Tener un podcast significa que tú tienes una percepción de ti mismo, no superior, no, sino que tú tienes una percepción acerca de tus conocimientos, de lo que tú haces, de este desarrollo que tú tienes. Entonces, siento que el, el, el hacer este podcast es simplemente un sello, una reafirmación ante mí mismo de que yo puedo poner mi rostro frente a una cámara sin sentirme juzgado, sin sentirme mal. Podré tener imperfecciones, podré tener, yo qué sé, lo que sea. Igual yo, bien arreglado, bien todo, porque independientemente de tenga imperfecciones, sea gordo, alto, flaco, bajo, lo que sea, yo tengo habilidades y el mundo no me va a juzgar por desarrollarme en la sociedad. Entonces, simplemente me voy a seguir expresando porque este podcast es como mi revelación ante mi yo negativo, mi yo del pasado y mi yo del futuro. Porque yo tengo una autopercepción de mí mismo positiva, porque yo sé que quiero trabajar y crecer en este ámbito y lo voy a hacer. Y voy a seguir trabajando en esto y voy a seguir hablando y así será. Porque chicos, la autopercepción, es durísimo. Obviamente es un proceso duro de trabajar, pero no es imposible. Uno tiene que saber en qué desarrollarse. Créanme que todos como seres humanos sabemos o tenemos en nuestro corazón la llave de lo que queremos hacer. Y eso es claro. Si tú sabes que a ti no te gusta hacer ejercicio, nadie te va a obligar a hacer ejercicio. Pero si por temas de salud tienes que hacer ese ejercicio, piensa en cuáles son las consecuencias ante ti mismo y cómo te afecta eso a ti. Lo mismo va con las relaciones. Si tú quieres tener una relación, pues ten una relación. Pero piensa si estás preparado para tener una relación y cómo tú estás ayudando en el crecimiento de esa persona bueno, en aporte a esa relación. Tenemos distintas perspectivas y este es un tema muy amplio. Yo creo que la otra semana también voy a hablar un poco de este tema. Es divertido. Yo me sigo acostumbrando a hablar de la autoestima porque siendo honestos, hay veces que uno se siente muy mal. Hay veces que la autopercepción no ayuda y las inseguridades salen a la luz y uno se siente agobiado. Pero lo importante está en cómo afrontas estos pensamientos y no directamente en que tú eres esos pensamientos. Es que nosotros tenemos una herramienta acá que es ese conocimiento y esa autopercepción, pero que esa autopercepción cuando se percibe mal es como juzgarnos a nosotros mismos y destruirnos a nosotros mismos con eso. Entonces siento que tenemos que trabajar nuestra autopercepción no simplemente para interpretar o para que la sociedad interprete quiénes somos, sino para que nosotros nos podamos mover en la sociedad como las personas que queremos ser. Es como una balanza entre aceptación, identificación de persona, tu identificación de personalidad, porque no sé si todo el mundo tenga en su cabeza claro ya lo que es, las cosas que permite, etcétera. Sin embargo, queriendo hablar de estos temas porque honestamente es algo que a mí me ha costado mucho y es algo que yo principalmente he trabajado solo. Hubo un tiempo que trabajé con psicología, sin embargo, por X razones, como que no pude continuar un proceso de terapia. Sin embargo, yo crecí mucho y aprecio mucho también el trabajo de mi psicóloga. En este momento, sí puedo decir que esta semana pues fue una semana dura,
porque mi autopercepción me falló, porque esos como pensamientos intrusivos salieron a la luz y a uno, a esos pensamientos lo bajan al piso. Eso es bien complicado. Pero lo importante de eso no es que existan, porque esos pensamientos siempre van a existir. Lo importante es que tú cojas esos pensamientos y los sueltes. O sea, digas como, si mi cerebro me dice tonto, yo le digo, pues yo no soy tonto y trabajo y estudio y aprendo. Si mi autoperspectiva me dice gordo o flaco, yo le digo, pues sí, pues podré ser gordo, podré ser flaco, pero yo soy activamente sano. Yo salgo a correr, yo como saludable, yo busco una mejoría en mí. Eso no importa. Miren, no hay métrica, no hay medida para tu conocimiento, para tu peso, que si eres lindo, que si eres feo, que si tienes 100 likes, que si tienes 10.000. Eso no es una medida. Tú sigues siendo valioso sin importar un número, sin importar un puesto, sin importar un valor. Eso es lo importante. Porque desde la comparación uno no crece. Uno crece desde la autopercepción, literalmente. Uno crece desde el si hoy corrí 5 kilómetros en 30 minutos, mañana corro 5 en 28 y después en 25, porque esa es la verdadera competencia. Esa es la verdadera comparación que debería existir. Porque yo no me puedo comparar ni siquiera con mi hermano, ni siquiera con mi primo, ni con mi papá, ni con mis hijos, con nadie. Porque cada batalla es individual. Y el crecimiento personal que tú tienes que tener, lo tienes que tener contigo mismo. No porque X influencer, X persona, que si tiene trabajo, que si es muy linda, que si lucha, que si lo tiene todo regalado, eso es ella, eso es él. Tú enfócate en cómo te percibes, en cómo te trabajas a ti mismo, en qué quieres crecer, qué quieres ser. Eso es lo importante y es lo único que va a importar. De resto, recuerden, no hay métrica, no hay número, no hay puesto, no hay nada que te pueda medir a ti si tú no estás dispuesto a competir contigo mismo. Es lo único que es lo más valioso. Bueno, por ahora, eso es todo por el día de hoy. Siento que también al dar estas charlas, uno va también aprendiendo y uno va interpretando como de manera lógica lo que uno busca, lo que uno quiere representar. Por eso es importante como sacar un tema a la luz, porque uno empieza a relacionar y uno empieza a tocar fibras pequeñas que hacen un desarrollo y que uno crezca totalmente. Por ahora, quiero agradecerles a las pocas personas que han visto estos videos. Así estoy comenzando en internet. Pronto empezaré a dejar mis redes sociales para que empiecen a seguirme como en Instagram. A veces subo TikTok, que son como las dos redes sociales que más activamente uso. Por ahora voy a dejar hasta acá. Agradezco mucho que hayan visto este podcast o, bueno, eso está mal. Agradezco que hayan visto este video o escuchado este podcast. Por ahora quiero dejarlos con esa pequeña reflexión, con el autoestima y cuídense mucho, tomen agüita, hagan ejercicio y alimentense sanos, cosa que yo no hago, pero pues vamos a seguir, vamos a hacerlo. Bueno, por ahora los dejo. Bye bye chicos.